Para mí la nueva normalidad es algo desconocido. Todavía no estamos en esa normalidad, seguimos en un estado de emergencia. Más o menos 2 meses empezará a caer ya, pero de golpe. Lo que es preocupante es que en 2 meses pues también nos llega la influenza. Tenemos confianza de que salga la vacuna a principios del año próximo. Los virus nos han cambiado de muchas otras maneras. I'm hopeful, I'm optimistic, but vaccine development is a complex. Hay avances en el desarrollo de vacunas experimentales y tratamientos. Spécialisé dans l'étude des coronavirus depuis 2013. Luego la vacuna de virus completo que se está desarrollando en el... Trabajadores cierran uno de los mayores mercados de alimentos de la ciudad después de un nuevo brote local de coronavirus. Este virus llegó para quedarse. No hay una cura. No existe aún la vacuna y tendremos que convivir con él para siempre. Médicas, enfermeros, personal de salud se debaten entre la vida y la muerte cada día contra esta enfermedad. En los hospitales, en los centros de salud, en las salas de terapia intensiva. También, un grupo de mexicanas y mexicanos se baten en otro ruedo. En los laboratorios, en la investigación científica, para descubrir y desarrollar la anhelada vacuna. Soy Enrique Hernández Alcázar y en los próximos minutos descubriremos por qué este virus no es un mito, es real y estará entre nosotros sin cura posible por lo menos los próximos 18 meses. Porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca. Un podcast de Ruido en la Red. Según declaraciones de la Organización Mundial de Salud, la vacuna contra el coronavirus podría estar lista para principios del 2021. Esta organización mundial... Mientras la capital de México quiere salir del semáforo rojo de contagios, superó los 5,000 muertos y las actividades cotidianas regresan poco a poco. Un selecto grupo de técnicos y científicos trabajan día a día en sus laboratorios, en sus talleres, en sus oficinas para encontrar la vacuna contra el COVID-19. María Esther Orozco, soy científica, soy investigadora nacional emérita y trabajo en el departamento de infectómica y patogénesis molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Esther Orozco es la mujer que lidera la iniciativa mexicana para encontrar la vacuna contra el virus de la pandemia. Coordina el grupo técnico científico que representa a México ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, una organización público-privada que ya financia en el mundo 9 trabajos de investigación. Un gran reto. Conjunté a este grupo de científicos maravillosos que son los que han propuesto los proyectos. Es un gran reto porque había que hacer este esfuerzo de coordinarlos, de hacerlos cooperar entre ellos, ponerles el camino para que colaboraran científicamente hablando y luego pues armar los proyectos para enviarlos a Noruega, a la CEPI. Yo he pasado la vida con retos, soy una mujer de retos, pero este es un reto formidable porque de lograr tener una vacuna sería un gran beneficio para el país y sería un gran beneficio también para el mundo, ¿por qué no? Si podríamos inclusive pues apoyar a los países de Centroamérica o de América Latina que no la tienen, pero eso es una expectativa, eso es una esperanza. Todavía no podemos cantar victoria, aunque los proyectos pues realmente son buenos, no es fácil conseguir el financiamiento, se necesitan pues millones de dólares para trabajar en esto y vamos a ver cómo
cómo nos va. La competencia a nivel internacional es fuerte, sin duda alguna. ¿Cómo definiría este momento que estamos atravesando como sociedad, como civilización? Pues es un momento único para estas generaciones que nos tocó estar aquí cuando sucedió. La humanidad ya ha tenido momentos de este tipo por pandemias muy fuertes, como pues con la peste en la Edad Media. No es la primera vez que la humanidad enfrenta este reto, pero sí es la primera vez que nosotros lo enfrentamos, que estas generaciones, somos varias, la mía, la tuya, la que viene de más abajo, los niños que tienen apenas 5 o 6 años y que ya se dan cuenta de lo que está pasando y que seguro los va a dejar marcados. Estar 3 meses, hablando de, vamos a decir, la Ciudad de México, estar 3 meses encerrados es una experiencia muy fuerte para cualquiera. Yo creo que vamos a salir adelante. La humanidad ha salido siempre adelante de estos retos hasta ahora. Ojalá que reflexionemos y que veamos por qué nos encontró desprevenidos el SARS-CoV-2 cuando ya en generaciones anteriores, en años anteriores, la humanidad había vivido este tipo de retos. Entonces, ojalá que nos enseñe, ojalá que aprendamos. Un sueño también, una ilusión, porque pues los humanos tendemos a regresar a lo de antes casi siempre. Pero es muy fuerte, muy, muy difícil para uno misma, que es adulta, que es consciente de la situación, que sabe lo que significa salir a la calle y arriesgarse. Es pesado, es duro estar pues encerrado. Ahora imagínate las personas que tienen un solo cuarto y que tienen que salir a buscar el alimento todos los días, pues debe ser mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo es el virus del SARS-CoV-2? ¿Qué lo hace tan letal? Es un virus grande, comparado, por ejemplo, con el VIH-Sida, que mide menos de 10 kilobases. Este mide 30 kilobases. Codifica para una proteína que se llama S, que viene de Spike, que está afuera, viendo hacia el exterior del virus, y esa proteína tiene un pedacito chiquito, formado por aminoácidos desde luego, que le sirve para pegarse a las células epiteliales del organismo, hacen que el virus se reproduzca más rápido y que infecte con más facilidad. Entonces tiene características que no conocemos todavía bien, porque pues, es un virus nuevo, aunque la familia de los coronavirus ya se conocía, pero todavía nos falta, este es nuevo y todavía nos falta conocer mucho de su biología. De ahí viene la importancia de la ciencia básica, de que estudia las proteínas, los genes, los mecanismos, para poder usarlos para producir una vacuna o para producir una medicina. Entonces, pues ese es este pequeñito que mide, ¿qué será? Pues unos 160 nanómetros, varía desde luego, pero alrededor de eso, en una cabeza de alfiler, pues caben millones. Ataca los riñones, ataca al aparato digestivo, ataca inclusive a las neuronas, al cerebro también puede atacar, ¿no? Depende de la gravedad de la infección. Sí, es un virus muy peligroso y muy contagioso, aunque tenemos una ventaja, si se le puede llamar así, que solamente el 20% de las personas tienen el riesgo de sufrir la enfermedad en sus etapas graves. ¿Cuándo se estima o cuándo cree usted posible que ya tengamos una vacuna contra el SARS-CoV-2 al alcance de cualquier farmacia? Esa es muy buena pregunta a la que todos quisiéramos tener la respuesta, ¿verdad? Pero mira, hay más de 135 proyectos con millones de dólares y de euros invertidos para hacerlo. Entonces tenemos, pues, los científicos y la gente, tenemos confianza de que salga la vacuna
a principios del año próximo. Hay que tener en cuenta que las vacunas llevan tiempos muy largos. ¿Por qué? Porque bueno, una vez que se detecta cuál es el antígeno, cuál es la molécula que se va a usar para la vacuna, pues hay que probarla primero en el laboratorio, en células en cultivo, ver si realmente en las células del cultivo sucede algo que nos indique que esa es la molécula correcta. Luego hay que inyectárselas a los animales y hay que ver en los animales, en los ratoncitos, si los ratoncitos responden, si hay respuesta inmune, si hacen anticuerpos neutralizantes, se llaman, es decir, que encierren al virus, que lo neutralicen, pues esa es la palabra. Y después de que vemos que pasó eso, que no les produzca daño a los ratoncitos, que su hígado esté bien, sus pulmones pues aunque estén infectados no tengan otro tipo de daños, el aparato digestivo, el corazón, etcétera, que no haya daño en el animal vacunado. Ya una vez que vemos eso, entonces hay que probar si la vacuna sirve, es decir, inyectar al animal con la vacuna y luego ver si la vacuna protegió al animal. Y al mismo tiempo necesitamos un grupo de control, un grupo de animalitos igualitos que se les hizo exactamente lo mismo, pero que en lugar de la vacuna se eligió otra cosa para inyectarles o no se les inyectó más que solución salina. Entonces, ya que el animalito respondió que ya estamos contentos, hay que pasar a otra especie animal. La mejor sería primates, ¿verdad? Pero los primates son muy caros y es muy difícil. Entonces, una vez que ya está, vamos a probarla en un grupo pequeño de voluntarios, con su grupo control. Si funciona en ese grupo pequeño de voluntarios, hay que hacerla más grande. Pero puede ser que hasta hay que hacerlo otro grupo más grande, pues, pero puede ser que funcione en el animalito, que funcione en los primates, que cuando llegamos al humano no era esa la vacuna, no reacciona igual. Cada organismo de cada especie es diferente. Entonces, pues es una apuesta siempre. Y bueno, hay que regresarnos a ver qué le modificamos a la proteína, a ver, investigar por qué no está dando respuesta y volver a intentar. Y aunque parezca un camino largo, sinuoso, tardado, ¿habrá fe y esperanza? ¿O están, doctora, reñidos estos conceptos con la ciencia? No están reñidas con la ciencia. ¿Cómo van a estar reñidas con la ciencia? O sea, los grandes hallazgos científicos vienen de los sueños humanos, de los primeros poetas que deben de haber sido los primeros hombres que miraban a la luna y que se inspiraban en ella y que se preguntaban qué hay allá. Así llegó el hombre a la luna. Entonces no están reñidos, hay que tener fe y hay que tener esperanza, hay que tener ilusión. Los seres humanos no estamos hechos solamente de cosas 100% racionales, estamos hechos también de sueños, también de ilusiones, también la esperanza. ¿Qué sería si no tuviéramos esperanza? ¿Qué sería de nosotros? No podríamos pensar en el futuro, no podríamos hacer planes para encontrar mañana mejores cosas, cosas más bellas, situaciones de menos estrés, de menos angustia, de menos ansiedad. Entonces los sueños y la fe y la esperanza van de la mano con la investigación científica, pero la investigación científica tiene otras reglas, tiene otras características que debe cumplir siempre con rigurosidad. Hola Enrique, me llamo José Guadalupe Medellín Barbosa, soy taxista en San Luis Potosí. Para mí la nueva normalidad es, mejor dicho, una nueva realidad en la que tendremos que poner en práctica todos los conocimientos que hemos tenido en esta pandemia
acerca de la higiene y de la convivencia. Yo la he vivido de lejos a través de mi hijo, que es un enfermero COVID. Y lo que más me preocupa es que existe mucha gente todavía que creen que esto no existe y que es un invento de algunas personas con otro tipo de intereses. Hola, soy Mariana, soy abogada, trabajo en una empresa para la industria farmacéutica y vivo en la Ciudad de México. Para mí, la nueva realidad consiste en adaptarnos ya permanentemente a los cambios en nuestras rutinas diarias, como la escuela, el trabajo, la forma de convivir. Y mientras más rápido nos adaptemos, pues va a ser mucho mejor para nosotros, para nuestra salud y para los que nos rodean. ¿Qué me preocupa? Me preocupan los mensajes encontrados de las autoridades, porque eso divide las medidas que está tomando la población. Hay algunos en donde siguen al pie de la letra todas las recomendaciones de salud, pero hay otros grupos en donde, debido a los mensajes no tan claros, pues relajan estas medidas, y eso al final pues tiene un impacto para todos, ¿no? Para toda la ciudadanía. Bye. Y además de los laboratorios, del desarrollo científico y tecnológico para encontrar la cura del coronavirus, también hay decenas de personal médico que está trabajando en las empresas, en los sitios de trabajo, para el regreso a las oficinas, para el inicio de esta nueva realidad laboral. Ariel Almazán Campuzano, yo soy médico y sociólogo de profesión. Actualmente soy vicepresidente director del área de salud y bienestar en Mercer Marsh Beneficios. Doctor, ¿cómo va a ser el regreso a las oficinas de los grandes corporativos, de los medianos, de los pequeños negocios? ¿Qué protocolos están siguiendo? ¿Qué protocolos están trazando? Independientemente de que sea una micro, pequeña, mediana o una gran empresa, finalmente la estrategia que se debe considerar debe estar muy alineada, desde mi punto de vista, a cuatro pilares fundamentalmente. El primero es categorizar y mapear el riesgo, ¿no? ¿Qué significa esto? La actividad que yo voy a desempeñar, ¿no? Por el puro hecho de la actividad, ¿cuál es el riesgo de contagio que pudiera representar? De tal manera que no es lo mismo a lo mejor un cajero, ¿no? Una cajera de un supermercado, alguien que a lo mejor está en un cuarto de control, o alguien que está trabajando vía home office, ¿no? Entonces, importante identificar y entender el riesgo. En el otro aspecto, en el tema individual, saber quiénes son las personas que realmente van a poder regresar a trabajar, ¿no? Yo hago una analogía, Enrique, les digo, de pronto, no es cuando toca el timbre de la chicharra del recreo y vámonos todos de regreso al salón sin orden y control, sino todo lo contrario. Hay que saber qué, quién, cómo y cuándo van a reincorporarse. Entonces, esta estrategia que yo visualizo es entender primero y conocer realmente cómo está en un momento la población trabajadora, cuáles son las condiciones de seguridad. De ahí establecer, justamente ya que tienes este mapeo, esta categorización de riesgos, establecer los protocolos, ¿no? necesarios, protocolos que van desde entrada, salida y permanencia, las instalaciones, las visitas, tus clientes, ¿no? Si es un restaurante, por ejemplo, cuál será la distancia en la que deberán estar los comensales, las mesas, protocolos de evaluación, o filtros sanitarios, en el sentido de identificar que la gente de alguna manera no presente datos de enfermedad. Una vez que tienes estos protocolos, ¿no? La comunicación me parece que va a ser un pilar también fundamental. Hay que estar comunicando a la gente previo y durante todo este proceso de reincorporación, y hacerla, como platicábamos ahorita tú y yo al inicio, hacerla consciente de cuál es el papel que juega en todo esto, ¿no? Reforzar medidas de prevención, reforzar medidas de promoción, regresar, incluso es un excelente pretexto para regresar ahorita a tomar ciertos hábitos de salud que de alguna manera pudimos haber perdido o abandonado y que finalmente te ponen también en riesgo. Y finalmente, lo más importante, que es todo esto
termine en minimizar el contagio, ¿no? Detectar casos oportunamente, que la gente realmente, te decía yo al inicio también, el tema cultural nos pega mucho porque de pronto la gente va a trabajar enferma, ¿no? Y eso resulta a veces, o resultaba a veces, entre comillas, normal, ¿no? Ves a la gente tosiendo, estornudando. Claro, ves a la gente tosiendo, estornudando por todos lados, o sea, no existe esa cultura de, oye, estoy enfermo, no asisto ni a lugares concurridos, mucho menos voy a trabajar. La realidad es que no. Entonces, es muy importante, ¿no? Ahora que la gente entienda que debe haber, por eso decía, claro que es una nueva normalidad, ¿no? Es un cambio y una ruptura abrupta de paradigmas y de estructura que además como sociedad tendremos que ir modificando. Y finalmente, que esto se vea en la contención, ¿no? Regresando a este último pilar y en la mitigación de los casos, en el entendido que tengas estos filtros, ¿no? Si vas a hacer o no hacer pruebas, por ahí ya ves que ha habido ya algunos gobiernos que se han declarado a favor de que se hagan estas pruebas. Yo lo veo bien, pero bueno, finalmente es toda una estructura, ¿no? Hay una serie de protocolos que creo que van enfocados en estos 4 pilares, ¿no? En síntesis, categorizar riesgos, elaborar protocolos, comunicar y mitigar el riesgo del contagio. ¿Y qué es lo que más te preocupa, doctor, de este regreso a las oficinas, a la chamba, a los mercados, al transporte? La falta de medidas claras, la relajación de las mismas o las señales encontradas de pronto entre autoridades y población. Mira, me preocupa que de pronto haya información encontrada, que esto de pronto también se preste a sesgos de percepción y sesgos de interpretación, que de alguna manera es el comportamiento epidemiológico de una enfermedad. O sea, lo que estamos viviendo no es algo atípico, ¿no? La realidad es que así es como se comporta y como se han comportado históricamente las epidemias o las pandemias. Pero lo que creo que debe de ser muy cuidado en estos momentos es justamente el cómo, el cuándo, el quién de alguna manera nos llega a informar, de tal forma que no se pierda credibilidad, que la gente siga realmente entendiendo cuál es el rol. Finalmente, Enrique, esto no lo va a controlar una autoridad, no lo va a controlar una organización, no lo va a controlar un hospital, vaya, o sea, lo vamos nosotros desde lo individual hacia lo que impacta en lo colectivo. Y si nosotros de pronto, ¿no?, como sociedad perdemos realmente este foco, esta visión, pues se va a prestar a lo que estamos viendo en muchas localidades, ¿no? Que la gente se confía, la gente empieza a perder, insisto ya, credibilidad de lo que se está comentando y le pierde, digámoslo así, respeto, ¿no? Pierde la magnitud de lo que está ocurriendo y empieza a tener conductas que nuevamente los vuelven a poner en riesgo, ¿no? Yo te puedo decir que justo en estas últimas semanas me he enterado de muchos casos que se han contagiado y trato de investigar cuál ha sido la causa del contagio y de pronto es que vino un tío hace 15 días porque ya nos extrañábamos mucho y ya hacía mucho que no nos veíamos y entonces pues resultó que el tío también empezó con síntomas después y contagió a la familia. Entonces, insisto, lo que a mí me preocupa es eso, ¿no? Que de pronto la gente con esto como de la fábula de Pedro y el lobo, Enrique, ¿no? Llega un momento en que ya no lo crean, ¿no? En que esta falta ya de certeza los haga empezar a tomar conductas que pudieran ponerlos en un mayor riesgo. Hola, soy Tony Domensain, soy gerente de comunicación y capacitación en una empresa aseguradora, vivo en la Ciudad de México y para mí la nueva normalidad es volver a abrazar a mis papás, a mis hermanas, a mi sobrino, poder visitar y que me visiten mis amigos, poder platicar en un lugar físico, poder visitar aquellos lugares que ahorita no podemos visitar, como los parques, poder caminar por las calles sin tener que estar cuidándonos y estar alertas. Lo que más me preocupa es que no haya un regreso planeado,
que no se esté estudiando de la manera correcta y que la comunicación no sea asertiva y que por lo mismo haya confusión entre todos, que pueda provocar que haya un repunte incontrolable. Si empezamos a salir sin orden y sin ningún plan establecido, pues esto se puede desbordar peor. Eso es lo que más me preocuparía. Me llamo Víctor Guzmán, desde San Luis Potosí, pues soy un simple ciudadano que busca estar bien informado. Para mí la nueva normalidad pues es un cambio total de paradigmas que pues espero sea para bienestar general, no solamente en cuestión de salud, sino incluso también en otras ramas. Lo que más me preocupa pues es eso, que esa nueva normalidad deje fuera mucha gente que por educación, por su ubicación incluso, o por la discapacidad, pues quede fuera de este nuevo orden. Saludos. De regreso a la ciencia, no hay que olvidar que México es el único país de Latinoamérica en formar parte de la organización que está desarrollando la vacuna contra el COVID. En el mundo hay más de un centenar de protocolos de investigación y algunos de ellos ya muy avanzados iniciarán pruebas en 30,000 personas el próximo mes de julio. Soy Laura Palomares, soy investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y me dedico a trabajar con virus. ¿A qué se enfrenta una investigadora hoy día, una científica mexicana que está en este equipo de talentos para lograr una vacuna contra el COVID-19? Cuando digo que trabajo con virus, realmente lo que hago es lo que yo llamo virotecnología, que lo que significa es desarrollar tecnologías aprovechando pues muchas de las características de los virus. No solamente trabajamos con vacunas. Y los virus son sorprendentes, son entes que tienen capacidades que no nos podemos imaginar. Y bueno, aquí tenemos como muestra todo lo que ha estado pasando por culpa de un virus, pero los virus nos han cambiado de muchas otras maneras. ¿Los virus son malignos? ¿Hay esa concepción de algo virulento, que es malo, que te enferma? Sí, es lo que pensamos en ellos como malvados, pero la realidad es que los virus nos han hecho humanos. Los virus se integran al genoma de los seres vivos y estas integraciones y sus capacidades de cambio es lo que acelera la evolución. Y como resultado, pues estamos nosotros y muchos otros seres vivos. Tenemos muchos segmentos de genomas virales insertados en nuestro genoma. ¿Qué significa esto de que hay muchas partecitas de virus dentro de nuestro ADN? Los virus, digamos, son estas partículas cuya función o misión es hacer que permanezca y se multiplique su material genético. Esto suena muy extraño, pero la realidad es que el virus es un vehículo, pensemos en una nave en la cual viaja el DNA o el RNA de ese virus. Y toda la nave está construida para producir más de ese DNA o RNA. Entonces, cuando eso sucede, una de las maneras que tienen algunos de los virus es abandonar su nave y entonces convertirnos a nosotros como su centro de operaciones. ¿Y eso cómo lo hacen? Bueno, pues este genoma del virus se inserta en el genoma de nosotros y al insertarse a nuestro material genético, eso es lo que provoca los cambios. En el momento que algo sucede, los virus abandonan ese centro de operaciones, o sea, nuestro cuerpo, digamos en un caso de estrés o enfermedad, y vuelven a subir a su nave. Por una cosa que sucede cuando eso pasa, por ejemplo, es el herpes zóster, ¿no? Que las personas que tuvieron varicela de niños, de adultos, cuando tienen alguna inmunodepresión o un estrés, pues ese virus se vuelve a manifestar. Probablemente hayas escuchado de esta enfermedad que sucede sobre todo en adultos mayores. Doctora, ¿cómo definirías
al COVID-19, al SARS-CoV-2? Bueno, pues es un virus más, como muchos virus, cuando están en el ambiente animal y brincan al humano, pues se vuelven, tienen un efecto muy importante en la salud de los humanos. Y esto se debe a que nosotros nunca nos hemos enfrentado con estos virus. Entonces, cuando el virus brinca del animal al humano y el humano no lo ha visto con anterioridad, pues el virus tiene una gran ventaja. Entonces, esto que te digo de producir más virus sucede mucho más rápido y entonces pues es cuando nos enfermamos. Y recordar que no es solo el caso del SARS-CoV-2, sino también tuvimos el MERS, el SARS original, la misma gripe porcina en el 2009. Todos esos son casos en donde los virus brincan de animales a humanos y entonces causan enfermedad seria hasta que circulan lo suficiente en el humano como para que tengamos anticuerpos y entonces seamos capaces de detenerlos y evitar que se sigan multiplicando y causando enfermedad. ¿Cuál es la diferencia, digamos que en potencia letal o de contagio, rapidez de contagio con los otros virus? Recordemos de nuevo que los virus en general pues buscan cómo producir más virus. Obviamente no lo hacen de una manera intencional, ¿no? Es simplemente que lo que resulte o las mutaciones que sucedan, que hagan que produzca más virus, pues esas van a ser las que van a prevalecer, ¿no? Porque más virus que tengan esas características se van a poder multiplicar de manera más eficiente. Entonces este virus en particular pues tiene una serie de características que lo ha hecho especialmente pues patógeno por un lado, pero también con una muy alta capacidad de transmisión que otros virus. Esto es algo único. La mayoría de las veces los virus que brincan de los animales a los humanos, en los humanos no se multiplican muy bien. Es el caso, por ejemplo, de la gripe aviar o del mismo MERS o del SARS original. Pero este virus en particular sí tiene esa capacidad de multiplicarse muy bien en los humanos. Y es algo pues que llama la atención y se piensa que la clave podría estar en algún intermediario entre el murciélago y el humano que probablemente le permitió al virus adquirir características que le permitieron poderse transmitir de manera muy eficiente en el humano. Entonces, estas dos cosas, un virus que no habíamos visto antes, pero que aparte tiene la capacidad de multiplicarse de manera muy eficiente en nosotros, es lo que ha resultado en lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se fabrica una vacuna? Todo está basado en la ciencia básica, en el entendimiento de los virus y el conocimiento de cómo es que ellos pues infectan a las células y se multiplican, ¿no? Y finalmente causan un daño. La gran mayoría de las vacunas están enfocadas en entender cómo es que los virus se unen a las células y evitar esa unión a través de la producción de anticuerpos. Hay otras vacunas que apuestan a otro tipo de cosas, pero esta sería, digamos, lo principal. Entonces, lo primero, yéndonos en específico al SARS-CoV-2, fue pues en China en enero se publicó la secuencia de la proteína S. Pues todos los grupos de investigación, o muchos en el mundo, nos dimos a la tarea de estudiar esas secuencias, ver obviamente el conocimiento que ya se había generado con SARS-CoV-1, fue indispensable para poder avanzar rápidamente, porque con base en eso y el descubrimiento del receptor, pudimos identificar regiones de la proteína que son las responsables de que el virus pueda reconocer a la célula e infectarla. Entonces, de ahí, una vez que entiendes eso, pues cómo desarrollar tu vacuna depende de muchas cosas. Existen muchos formatos de vacuna. Los podemos agrupar tal vez en 5 grupos. Uno serían las vacunas tradicionales, como las que están basadas en virus inactivados o virus atenuados, que son muy buenos, pero que tienen otros retos importantes. Las otras, la que nosotros trabajamos, que son las vacunas basadas en proteína, en donde tenemos muchísima experiencia los humanos y que existen desde los 80. La vacuna de hepatitis B, que espero que tú ya tengas y los que nos escuchan también se la hayan aplicado, es una vacuna de este tipo. Y los otros 2 tipos son vacunas que todavía no existen en el mercado,
pero que para SARS-CoV-2 han estado teniendo mucho auge y que tienen la gran ventaja que también se puede desarrollar de manera muy rápida. Una es una vacuna basada en otro virus. Imagínate lo que te expliqué de la nave, nada más que ahora esa nave, en lugar de codificar para el virus original, tú le pones como pasajero a un pedazo del SARS-CoV-2 y haces que ahora el virus se entregue a SARS-CoV-2 y ya no a su propio genoma. Y la otra son las vacunas de ácidos nucleicos, en donde es lo mismo que acabo de explicar, pero en lugar de, ya no existe la nave, sino tienes que utilizar una nave diferente, ¿no? Que ya no es una nave tipo virus. Y en estos dos últimos, la persona vacunada, produce su propia vacuna. Entonces, todo, cómo decidir qué hacer, pues esto tiene otras muchas consideraciones. ¿Cuánto tiempo crees que se lleve obtener una vacuna que ya esté al alcance de la población en general en una farmacia? Yo creo que no menos de 18 meses, porque las vacunas que se han prometido que van a estar listas antes, considero que solamente se van a aplicar a un grupo reducido de personas, ya que pues mientras más personas vacunes, la probabilidad de que exista algún efecto secundario indeseable que no pudiste detectar en las fases clínicas, que es en donde se toma el tiempo necesario para asegurarse que la vacuna no produce ningún efecto secundario, pues podría aparecer, ¿no? Entonces, en el primer momento, mi opinión es que las vacunas van a estar disponibles para personas en el rango de 18 a 59 años de edad y que solamente serán para las personas que necesariamente tienen que estar en contacto con el virus, en particular, pues el personal de salud o personal que también esté en cuerpos de emergencia o de respuesta. Hola, me llamo Yuli Pai, soy del Distrito Federal o CDMX. Para mí la nueva normalidad es enfrentarla con valor y lo que más me preocupa es la cuestión de los trabajos. Espero recuperar el mío pronto. Chao. Me llamo Elena Frideriksen, soy abogada. Para mí la nueva normalidad es estar conscientes de que cada uno somos responsables de cuidar la sana distancia, el uso de mascarilla e higiene exagerada. Lo que más me preocupa es la ignorancia supina de López Obrador para atender los problemas que están afectando seriamente a México. El capítulo de esta semana me recordó un libro que solía hojear en la secundaria. Los cazadores de microbios de Paul de Croft. ¿Lo recuerdan? Aciertos y fracasos que enfrentan en el mundo microscópico científicos inmortalizados por sus hazañas con defectos y virtudes. El ser humano veía limitada su esperanza debido a que entonces pensaban que esos pequeños organismos eran malos espíritus, pero en realidad eran microbios. Hoy son virus. Hoy es el COVID-19. Muchísimas gracias de verdad a la doctora Esther Orozco, investigadora nacional emérita del Departamento de Infectómica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Doctora, muchísimas gracias. Ándale pues, gracias Enrique. Al doctor Ariel Almazán, que es médico especializado en administración y cuidado de la salud y sociólogo. Doctor, muchas gracias también. Enrique, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo. Cuídate, bye bye. Y a la doctora Laura Palomares, que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, especializada en virutecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Enrique. Gracias por dedicarme tiempo en tu fin de semana. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca.